Muchas personas creen que hay dos pueblos de Dios: Israel, el Estado de Israel, y la iglesia. Y vamos a ver cuántos pueblos de Dios hay. 1, 2, 3. Dice la Escritura en Efesios 2:11, y puede leerlo si lo alcanza a ver. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo y alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, por la sangre de Cristo, es decir, por su sacrificio, nosotros hemos llegado a ser ciudadanos de Israel. Porque dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, es decir, como no teníamos a Cristo como gentiles, o como dicen los israelíes, que somos los goyín, los extranjeros, y ajenos del pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por el sacrificio de Cristo somos hechos cercanos y ciudadanos de Israel. Y el Señor Jesús nos enseña estas cosas. Y el apóstol Pablo dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿Quién es el Israel de Dios? El que anda conforme a los mandamientos de Cristo. Los que andan en el nuevo pacto. El Israel étnico, el sanguíneo, que desechó a Cristo, dejó de ser Israel. El Israel de Dios es el Israel que sigue a Cristo. No el Israel étnico. No el Israel, porque Israel, los fariseos conspiraron para matar a Jesús a través del imperio romano. Y fueron desechados, según lo que dice el apóstol Pablo, porque no quisieron seguir a Cristo. Y gracias a eso, dice el apóstol, nosotros fuimos herederos de la promesa de Cristo y recibimos la ciudadanía de Israel. Por eso dice el apóstol Pedro, más vosotros, le dice a los cristianos, no le dice a los judíos. Este es un texto que saca del Antiguo Testamento el apóstol Pedro para que se citaba a los israelitas. Pero el apóstol Pedro toma este versículo y se los aplica a los cristianos. Y le dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Qué es el pueblo de Israel? Nación santa. El Israel de Dios es una nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Quién es el pueblo de Dios? El que sigue a Cristo. ¿Quién es el pueblo de Dios? Al que sigue al verdadero israelita, a Cristo. No son los hijos según la carne, los hijos de Dios, dice el apóstol Pablo. No que la palabra de Dios haya fallado, dice, con respecto a los judíos étnicos, sanguíneos. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Qué dice el apóstol Pablo?
no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac, dice la profecía, te será llamada descendencia. Le dice el ángel a Abraham. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. El apóstol Pablo dice, no los que son sanguíneos, no los étnicos son los hijos de Dios, sino los que son según la promesa son contados como descendientes. ¿Y cuál es la promesa? La promesa del Mesías. Dice, y para hacer notorio las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. El siguiente, en Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y le dice a su descendiente o a tu simiente le dice, y no le habla como de muchas simientes, le habla de tu simiente, de una única simiente. La escritura dice, no dice a los descendientes, no dice a las simientes, como refiriéndose a muchos, dice el apóstol Pablo, sino más bien a uno solo, a tu descendiente, es decir, a Cristo. ¿Quién es el descendiente de la promesa? Cristo. ¿Quién es el fundador del pueblo de Dios? Cristo, que es la iglesia, compuesta de judíos y gentiles que siguen a Cristo. Por eso dice, ahora Abraham, en el siguiente, fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Y esto es lo que dice también el apóstol Pablo. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. No es judío el que lo hace en lo exterior, ni el que lo hace en la carne, es decir, el prepucio cuando son circuncidados, sino que es judío el que es en lo interior. En la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en la letra. La alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Quiénes son los verdaderos judíos? Los circuncidados en el corazón. ¿Quiénes son circuncidados en el corazón? Los cristianos. Y esto lo dice un judío que es de raza étnica, el apóstol Pablo. Está diciendo que los verdaderos judíos, los verdaderos israelitas, son aquellos que están circuncidados en el corazón por medio de Cristo. Dice en Efesios 2:11, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Por medio de su sacrificio, nosotros somos ciudadanos
espirituales de Israel. El verdadero Israel de Dios es espiritual, no carnal, no es étnico. El verdadero Israel sigue a Cristo. El Israel del Medio Oriente sigue a Cristo. En una parte les voy a mostrar unos videos de lo que piensan ellos, los judíos, de Jesús y de nosotros, los cristianos. Y vamos a ver que nos aleja mucho de lo que piensan los musulmanes. Y creo que es peor. Por eso es muy peligroso que los cristianos actuales, los neopentecostales y los cristianos que han aparecido y proliferado, que ya no tienen ni siquiera denominación, tomen la bandera de Israel y empiecen a vivir como los judíos del Talmud, porque no son ni siquiera judíos del Pentateuco, de la Torá. Porque los judíos actuales lo que hacen no es leer la Torá e interpretarla para poder vivir así. Lo que hacen ellos es tienen unos libros que es el Misná, el Talmud, los Midrash, que lo que hacen ellos son las interpretaciones de los rabinos posteriores de los fariseos, y eso tienen las ordenanzas de interpretación del Antiguo Testamento. Y el apóstol Pablo dice que aboliendo en su carne, decía el Señor Jesucristo, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y dice, y también a nosotros y a los que estaban cerca, es decir, a los judíos y a los gentiles, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Y en otra parte dice el apóstol Pablo, porque ya no hay judío ni escita, no hay judío ni extranjero, no hay judío ni gentil, no hay hombre ni mujer, ya somos todos uno para Dios. Si creemos en Cristo, somos lo mismo para Dios, su pueblo, sus hijos. Por eso dice, y ya, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio va bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos uno en Cristo por medio del Espíritu Santo. Todos los que recibimos el Espíritu Santo, no importa la etnia, no importa si es de África, de América, de China, del Medio Oriente, si es musulmán, si es israelita, no importa. Si recibió el Espíritu Santo y obra de acuerdo a los mandamientos de Cristo, usted es cristiano. Y todos los cristianos son el pueblo de Dios. Porque somos injertados en el olivo, dice el apóstol Pablo. Y dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, es decir, refiriéndose a los judíos que no quisieron creer en el Mesías, en Jesucristo,
fueron desgajados y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Quién es el olivo? Cristo es la raíz de que hace crecer el olivo. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Es decir, ellos eran parte del olivo natural, pero fueron desgajados. Pero si se arrepienten, dice el apóstol Pablo, van a volver a ser injertados. El verdadero israelita, el verdadero Israel es Cristo. Pues poderoso Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Pero ¿qué tiene que hacer el judío de Israel, el que está en la nación del Medio Oriente? Arrepentirse y creer en Jesús para ser injertados nuevamente en el verdadero olivo. Porque Moisés dijo de los padres: Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. ¿Qué dice Moisés? Profetizando del Señor Jesucristo. Que todo el que no sigue a Cristo, que toda alma que no oiga al Señor Jesucristo, será desarraigado. ¿De qué? Del pueblo. Israel, del Medio Oriente, no todos, porque hay judíos mesiánicos que creen en Jesús, que son cerca del 3%, es decir, muy poca cantidad de israelíes en el Medio Oriente creen en Jesús. Pero la gran mayoría no cree. El 97% de los judíos de Israel no creen en el Mesías, Jesús. Ellos buscan a su propio Mesías. Ellos quieren su propio Mesías. Pero el Mesías ya vino y no quisieron creer en él. Israel actual es el pueblo de Dios. Hágase esa pregunta y respondan. ¿Israel actual es el pueblo de Dios? ¿Qué pasa? Nosotros decimos, o muchas personas dicen, no, que Israel que está en el Medio Oriente es el pueblo de Dios. Pero cuando dice eso un cristiano, se está negando así ser pueblo de Dios. Porque si ellos son el pueblo de Dios, ¿qué somos nosotros? También somos pueblo de Dios. Ah, pero ellos creen en Jesús. Son pueblo de Dios. Pero tienen su bandera, guardan sus ceremonias del antiguo pacto, hacen los ritos del antiguo pacto, entre comillas, porque no tienen templo. Hacen lo que pueden. ¿Por qué se destruyó el templo? El segundo templo. Se destruyó el segundo templo porque el mismo Señor Jesucristo dijo que quiso juntarlo como la gallina junta a sus polluelos y no quisieron. Y como castigo por su rebelión, Dios destruyó Jerusalén y el templo a través del Imperio Romano. Fue un castigo por no aceptar a Cristo. ¿Por qué decimos que el pueblo de Dios es Israel del Medio Oriente? Porque eso viene de doctrinas y creencias que vienen del pentecostalismo, que dice que Israel, que se fundó en 1948, es el pueblo de Dios, porque Israel mismo, ellos mismos como ciudadanos dicen ser el pueblo de Dios, porque en la Torá ellos dicen que es el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, ¿quién era el pueblo de Dios?
Israel étnico. Pero los evangélicos vienen y reafirman esa creencia, pero el apóstol Pablo dice que no. El apóstol Pablo dice que el Israel de Dios, Él es el Israel que sigue a Cristo, que se convierta en Mesías, a Cristo. Vamos a ver unos videos, están en el idioma original, tienen que leer los subtítulos. Esto es lo que piensan los judíos de Jesús. העבדים של היהודים, יום אחד. אמורים להיות. אבל מה זאת אומרת, כאילו, אמורים להיות? לפי מה שכתוב בתורה, הגויים אמורים להיות העבדים שלנו. שהגויים יהיו העבדים שלנו? אחרי ביאת המשיח, אני אומר, כתוב אחרי ביאת המשיח, אני לא יכול להביא את הפסוק המדויק. Póngale pausa, hermano. אחרי ביאת המשיח, יהיה מלחמה מאוד. Aquí está un entrevistador preguntando en las calles de Israel a judíos qué piensan que somos los gentiles, entre comillas, los goyim. Para ellos, en el Talmud se enseña que los gentiles son esclavos de los verdaderos judíos, de sangre judía, y que vamos a ser sus esclavos que le vamos a servir. Eso es lo que se le enseña en las sinagogas judías a los israelitas. Que nosotros, además, en otras partes dice que somos perros para ellos. Entonces, eso se le enseña, se le educa al ciudadano judío. Entonces, cuando nosotros le decimos a ellos que ellos son el pueblo de Dios, estamos reafirmando también lo que ellos creen. Yo no estoy hablando de antisemitismo, yo estoy hablando de lo que las sinagogas donde los judíos ortodoxos enseñan. No todos los judíos creen estas cosas, pero hay una gran masa de personas, de ciudadanos que creen estas cosas. Sigamos. Además habla de que cuando venga el Mesías de ellos va a esclavizar a todos los gentiles. ¿Usted sabe quién está profetizado que va a hacer guerra contra todo el mundo? El anticristo, el Mesías de los judíos, que va a subyugar a todas las personas que no se quieran poner la marca de la bestia. Cuando dice el Señor Jesucristo, no me quisiste recibir, pero vendrá uno en su propio nombre, a ese recibiréis. Sigamos. אוקיי. יהיו עבדים של היהודים במשך תקופה, ואחרי זה העולם יחזור כאילו לקדמותו. זה מה שאני... אוקיי. ומה זה אומר עבדים? כאילו, יהיו בשרשרות? כאילו, מה אנחנו נרביץ להם? כאילו מה? לא. על כל... טוב, אני לא טוב להביא את המספר המדויק, על כל יהודי אמור להיות 800 או יותר עבדים. עבדים זה משהו שהוא, אתה יודע, זה לא יכול להגדיר אותו היום, כי אין עבדות היום. אבל זה משהו שקשה מאוד להגדיר אותו. אני מניח כי התורה מצווה. Where in the Torah does it say this, by the way? In the Zohar. The Zohar is not the Torah, the Talmud. אסור לצלם את הצוד. Why? הזוהר, תורה, גמרא, חומש, תהילים, הכל, it's one big Torah. Okay, you're talking about everything in Judaism. I'm talking about the 5 books of Moses. Everything is together. It's not separate. Okay, but so where is it in the Zohar? It's actually written in the Zohar. What's written in the Zohar? What's written is that all the humankind will want to be a servant for the Jewish people. Where does that source come from? Just one. This is good. One of the prayers we say on the after Sabbath. I can show it to you the prayer. Okay. You want to see the prayer? Yeah, sure. And what does it mean? I mean, that's or what do the interpretations say it means?
read Hebrew? You'll lend to the goyim. Okay, I don't know that word. ואהבת את הגויים רבים. Okay. ואתה לא תעבוד, and you won't borrow. You'll lend them the money. ומשלת בגויים רבים. You rule over the goyim, ובך לא ימשלו. Yeah. These are all promises brought in the Torah that if you would keep the Torah, then you're the right person. יעבדוך עמים. יעבדוך עמים. וישתחוו לך לאומי. יעבדוך עמים. It says it, Are you Jewish? Do you want to honor God? That is the godly thing to do. We respect one another. The godly thing to do is to kill you. The godly thing is to kill me. That's right. Yes? That's what the Torah says. The Torah says to kill us. The Torah says that people who worship idols such as yourself, when there is a Sanhedrin, To kill us. yes, Okay. that's what the Torah So says. we know how the Jewish people feel about Christians, yes? בשביל לשרת את היהודים. כל הגויים שאתה רואה שיש בעולם, המיליארדים האלה, הם הכל רק בשביל שהיהודים יהיה להם איזה תועלת. עכשיו, אנחנו לא רואים את זה, אנחנו לא יודעים בדיוק. היות ואנחנו בגלות, אז אוטומטי עדיין הם עוד לא משרתים אותנו לגמרי, רק חלקית. כל אחד יהיה לו, אוקיי, כשמשיח יבוא, אז כל אחד יהיה לו... יהיה לו אלפים עבדים, 2,800 עבדים. בינתיים, המשיח לא כאן, אז איך הם משרתים אותנו? הם בונים לנו רכבים, בסדר, לא יודעים. דירות, בניינים. עושים הכל. הם בונים את זה. למה? משרתים את היהודים. אבל יש גם יהודים שעושים את זה. בקוס. Not only as a nation they'll cease to exist, even as individuals. As goyim, they're gone. Their personality, as they exist b'fnei atzmam, as they would exist independently of Klal Yisrael, they don't exist. They're done. In modern terminology, they call it cultural genocide. There's a term for it by the progressives. It's called cultural genocide. And Itaki used the word genocide. So that's the opinion who says V'karka kol b'nei sheis that they'll be annihilated. He basically learned there's going to be cultural genocide. That you know what, the goyim as they exist as goyim, b'fnei atzmam, that's done with. Batul u'mavutul. Jews control the world. But let me tell you a little secret. In many ways they do. Because our influence is beyond any type of rational understanding. We are a minute percentage of the world. And yet the impact of Jews and Judaism on the world is incalculable. In every single sphere, even sometimes in negative spheres, like communism and psychoanalysis. La primera parte dice que el progresismo es parte para una aniquilación cultural de nosotros. Y antes de ver el segundo video, que está en la siguiente diapositiva, para el judaísmo talmúdico, cree que nosotros somos los descendientes de Elam. Elam era Esaú, que Elam significa rojo. Entonces, ellos creen que del Imperio Romano, cuando se extinguió el Imperio Romano y surgió el cristianismo a través, y después derivó a la Iglesia Católica Romana, la cultura occidental es el cristianismo. Nuestra cultura occidental, la europea, la americana, estadounidense y la latinoamericana, es el cristianismo. Entonces ellos, dice el último rabino judío, que han utilizado tanto el comunismo y otras ideologías políticas para destruirnos nuestra cultura. Además, el progresismo y otras doctrinas políticas y religiosas. Lo que ellos buscan es extinguir el cristianismo, porque para ellos Jesús es el problema, que es el fundador del cristianismo, pero son sus seguidores, los seguidores que tienen que destruir. Así que abrazar el judaísmo como que fueran nuestros hermanos, no podemos. Pero también el Señor nos dice que tenemos que amar a nuestros enemigos.
a aquellos que nos abofetean. Por lo tanto, nosotros no tenemos que odiarlos, ni a los musulmanes, ni a los judíos, aunque ellos nos odien. Porque dice el Señor Jesús, en esto se verá que son mis discípulos, que améis a vuestros enemigos. Ahora, esto nos sirve para enterarnos de qué realmente piensa el judaísmo actual de nosotros. No tenemos que ser ciegos pensando que es el pueblo elegido, que es igual, porque hay evangélicos que apoyan el judaísmo. No sabiendo, en la ignorancia, pensando que ellos son igual que los cristianos. Las religiones del Medio Oriente, aunque son teístas y creen en un único Dios, su pensamiento religioso no es igual que el de nosotros, porque el Señor Jesús nos enseñó a amar. Su visión religiosa es imponer su religión a la fuerza. Por eso el judío que estaba ahí hablando, cuando venga el Mesías tendremos 800 esclavos, dice uno, otro dice 2800 esclavos que nos van a servir. Pero los musulmanes hablan de lo mismo. Pongamos el siguiente video. El que está en la diapositiva completamente negra. Venía después de ese. הבתים של היהודים, יום אחד. אמורים להיות. אוקיי, מה זאת אומרת? כאילו, אמורים להיות. Puse 2 veces el mismo video. A ver, ponle el otro, por favor. Ese que habías puesto. ¿tú pusiste el otro? A ver, pone ese. Ese. Sí. יש כאלה שאין להם שלום, כמו המיסיונרים הרשעים. נחטפל בהם בקרוב, מה זה טיפול אישי? לא איזה טיפול אני אעשה. Él dice que extinguirán a los cristianos a través de cualquier tipo de solución. למיסיונרים האלה, לאלה לכבוד התורה נעשה להם סיום מסכת נעשה להם. נלך ישו האלה, ממשיכיו של ישו הכלב. ובואו תראו את ישו, הם אומרים. וישו היה שופט ככה. ואז הם מביאים לך דוגמה על ישו הכלב, הממזר. שאמא שלו התעברה מרוח הקודש. לברון ג'יימס חבר בא לה בלילה, רוח הקודש. כן, לברון ג'יימס, בר שמו עלק מריה בתולה. היא לא הייתה בתולה כבר מגיל 12, חלי בתולה. לא משנה, רוח הקודש התעברה בה, נולד מזה הכלב ישו. היה את הכלב, נדבר על זה בהמשך על הממזר שלו. ואלה ממשיכיו של ישו, הכלב, הממזרים, הם גם נראים ממזרים, משתבר שם עולה. תורת ישו, תורת ממזרים, יימח שמה. לא נשאיר מהם כלום. מי הם? התורה מצווה אותנו, תיזהרו מנביא שיבוא לכם עם תזה חדשה. איך היהודים הצליחו להינצל מישו, יימח שמו וזכרו? המיסיונרים של הנוצרים, שבעצם טוענים בסילוף כדרכם שיש רמזים בספר התנ"ך הקדוש שלנו לאותו האיש שלהם, יימח שמו וזכרו. אני חושב שהמשיח שקר הכי גרוע מכולם והכי קשה מכולם היה ישו הנוצרי. בעד ישראל רושמים יהושע נגד התורה. השם אמר לשרוף כל דבר שנגד התורה. שמור שארית ישראל.
ahí está quemando una Biblia un rabino. Ahora, ¿qué dicen ellos? Que el Señor Jesús le engañó a los israelitas, a los que le siguieron, malinterpretando la Torah. ¿Ya? Y habla ahí, el primero, dice que hay que exterminarnos a todos los cristianos. Y también dice que Jesús nació por fornicación a través de un soldado romano que violó a María. Ese soldado romano se llamaba Pantera. Eso se dice el Talmud, las interpretaciones rabínicas de los fariseos en la Edad Media. Ahora, ¿qué pasa? Que eso es lo que enseña su religión acerca de nosotros. Eso es lo que dice su religión de nosotros. ¿Qué dice la Escritura? Apocalipsis 2:9 dice: y yo conozco tus obras y tu tribulación, le dice a la iglesia, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Quiénes son los verdaderos judíos? ¿Quiénes son los verdaderos judíos? Los del corazón, los que nacen por medio del sacrificio de Cristo y la redención del Señor. He aquí, dice en Apocalipsis 3:9, he aquí yo entrego de las sinagogas de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. El apóstol Juan habla de los judíos de esta forma, que son sinagogas de Satanás. ¿Por qué? Porque al apóstol Pablo y a los apóstoles también los persiguieron. Cuando entró a una ciudad, el apóstol Pablo, los judíos lo persiguieron, lo apedrearon, lo golpearon y lo tiraron para afuera por debajo de un muro. Cayó y no se murió, se salvó, gracias a Dios. Entonces, Israel étnico, en la siguiente imagen, ¿es el pueblo de Dios? No es el pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? El que sigue a Cristo. No está el video ahí, pero había otro rabino que decía: ustedes siguen le decían en una entrevista, ellos siguen a Jesús, que es un judío. Nosotros también somos descendientes de Abraham, también somos judíos, también deberían adorarnos, también deberían seguirnos. Pero por eso el apóstol Pablo dice: a tu simiente, Abraham, a Cristo, solamente a uno, a ese judío nosotros seguimos, porque ese judío es el Hijo de Dios, ese judío es nuestro Dios. Él es nuestro Mesías y nosotros somos sus discípulos. Él es el Israel de verdad, el verdadero Israel. Porque Israel se le cambió el nombre a Jacob, se le denominó Israel. Pero a ese descendiente de Israel, de Jacob, también es Israel. No solamente la nación, el pueblo de Dios, sino Cristo es Israel, su descendiente. Nosotros somos israelitas, espirituales, no étnicos. Y los judíos étnicos que se convierten al Mesías, a Cristo, son israelitas espirituales. Y con esto voy a terminar. Y vamos a ver una profecía que estaba escrita por el apóstol Juan en Apocalipsis, que nunca la han entendido antes las personas, no la entienden, pero ahora se las voy a explicar de acuerdo a todo lo que hemos visto. Y mire, lo que dice la profecía de Apocalipsis 12:1-3 dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies
y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. ¿Quién es esa mujer? No la Virgen María, como dice el catolicismo, sino quién es Israel. Pero todas las personas interpretan que este Israel es el Israel étnico. Y clamaba encinta, clamaba con dolor, y estando encinta clamaba con dolores de parto. En las angustias del alumbramiento también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. ¿Quién es este dragón? Es el diablo, Satanás, que a través de los imperios ha tratado de destruir a Israel. ¿Pero a qué Israel? ¿Al Israel que está en la tierra o al Israel que está en el cielo? ¿La mujer dónde estaba? En el cielo. La Israel que aparece aquí estaba en el cielo. Apareció una señal en el cielo. Una mujer vestida ¿de qué? Del sol, con la luna debajo de sus pies y 2 estrellas, que significa las 12 tribus de Israel. La luna representa a su madre, a la madre de las 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolor de parto, ¿cierto? Y después el siguiente. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Por qué? Porque la mujer estaba en dolores de parto y dio a luz a un hijo varón. ¿Quién era ese hijo varón? Cristo, el Señor Jesús. Entonces se interpreta que ese Israel es el étnico que se va a esconder. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde él sustentaba por un tiempo y la mitad de un tiempo. Estos son los 3 años y medio. Y ahí está el asunto. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como de un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó del río que el dragón había echado de su boca. Y aquí está. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. La mujer contra la mujer. Como no pudo destruirla porque se escondió en el desierto y fue protegida, dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer. La mujer había dado a luz un hijo. Y las descendientes de esa mujer son los hijos de la mujer, ¿cierto? ¿Quién es la mujer? Israel. ¿Quién es que dio a luz? ¿Qué hijo dio a luz? A Cristo. Pero esa mujer, que es Israel, a través de Cristo tiene descendientes. Y esto es, ¿quiénes son los descendientes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son los que tienen el testimonio? Los israelitas de la nación del Medio Oriente. ¿Tienen el testimonio de Jesucristo? Si lo odian, dicen que es un bastardo, que su madre fue violada y que fornicó. No, ellos no lo tienen. ¿Quiénes tienen el testimonio de Jesucristo? Nosotros, los cristianos. ¿Quiénes somos los descendientes que el diablo persigue? A nosotros. ¿Tiene un propósito profético el Israel del Medio Oriente? Sí. Para que aparezca el anticristo que nos va a perseguir. Nosotros somos el verdadero pueblo de Dios porque seguimos a Cristo. Nosotros somos el verdadero Israel de Dios. Nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Siéntase orgulloso de que tenemos a nuestro Mesías. Nuestro Mesías no nos mandó, como enseña el Talmud de los judíos, no nos mandó a esclavizar personas,
y que 800 o 2800 esclavos nos sirven. Nuestro Mesías nos mandó a anunciar la paz, las buenas nuevas de Jesús, a amar, no a destruir, no a odiar, no a aniquilar ni extinguir a los que piensan distinto de nosotros, sino a convertirlos al Evangelio por medio de su palabra. Ponga en su mano una balanza. ¿Cuál es el verdadero mensaje de Dios? ¿Odiar o amar? ¿La paz o destruir? ¿Quién tiene a Dios entonces? Por medio de Jesús.